Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Jessica Parra Vázquez. En esta actividad vamos a desarrollar la fase número 5, que es realizar un análisis de comparación y contraste sobre la contratación pública y privada. Esta actividad está realizada por Derly Tatiana Méndez, Jessica Parra Vázquez, Norida Albenítez Ríos, Jonathan Martínez, David Barbosa, pertenecientes al grupo 71 del curso Contratación Pública y Privada. El presente trabajo es de carácter colaborativo, donde se desarrollarán las temáticas abordadas durante todo el curso Contratación Pública y Privada. En este informe se evidencia el análisis y comparación de la contratación en nuestro país. La contratación pública o estatal es la herramienta utilizada por el Estado para sus fines y propósitos. Tiene sus orígenes en la Constitución Política de Colombia y debe desarrollarse en principios de igualdad, transparencia, celeridad, economía, imparcialidad, entre otros principios. La contratación pública está sujeta a normas y leyes y este acto jurídico también es portador de obligaciones. Por su parte, la contratación privada es un acuerdo entre dos partes que pueden ser naturales o jurídicas, donde se puede llegar a una flexibilización de requisitos y condiciones entre partes involucradas. Objetivos. El objetivo general es analizar, comparar y contrastar la contratación pública y privada existente en Colombia. Y los específicos es analizar los contenidos del curso, realizar un análisis de comparación y contrastes de la contratación pública y privada y detallar los logros obtenidos durante el curso y construir la presentación al público. Análisis de comparación. En Colombia, la contratación la encontramos clasificadas en dos ramas: contratación pública y contratación privada. La contratación pública está reglamentada por el Estatuto General de la Contratación de la Administración, publicada en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. En la actualidad, hace parte de las reglamentaciones para este tipo de contratación el Decreto 734 del 13 de abril del 2012. La contratación privada está regulada por el Código Civil de la Ley 57 de 1887. Entre otros aspectos más importantes de esta ley, cabe destacar los siguientes artículos. Artículo del 1994, de 1501 hasta el 1601. La contratación pública es el procedimiento por el cual un ente del sector público selecciona a una persona física o jurídica que tiene que ejecutar una obra, presentar un servicio o suministrar un bien para satisfacer una finalidad pública y está sometida a un régimen jurídico, es decir, existe una subordinación jurídica frente a la administración contratante. Y la contratación privada es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes donde mediante un documento registran los datos de la negociación, condiciones y pago. El tipo de contrato varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. La contratación que se celebra entre dos partes, donde una de las características principales es al menos una de las partes es un ente gubernamental. En este acto jurídico se generan obligaciones. Los principios de la contratación pública estatal se rigen por unos principios contemplados en la ley de 1993. Estos principios son el principio de economía, de selección objetiva, de planeación, de transparencia, de responsabilidad. Aparte de los principios enunciados anteriormente, encontramos moralidad, eficiencia, eficacia, celebridad, imparcialidad, buena fe, contratación y legalidad. Asimismo, la contratación estatal estipula modalidades de selección en concordancia con los principios establecidos: licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, contratación de mínima cuantía. En la contratación pública podemos encontrar los siguientes tipos de contratos: contratos de obras públicas, de consultoría, de prestación de servicios, de concesión, encargo fiduciario y fiducia pública. En un proceso de contratación pública se encuentran varias etapas: etapa precontractual, etapa contractual y postcontractual. Un ejemplo es la escogencia del contratista, que se hace a través de la licitación pública, y esta conlleva varios pasos que se deben surtir para su legalidad, tales como la apertura mediante acto administrativo
motivado, la elaboración de los pliegos de condiciones, el aviso público de apertura de la licitación, audiencia de las declaraciones, presentación de propuestas, cierre y evaluación y adjudicación mediante un acto motivado. Posteriormente se celebra el contrato y se elabora el acta de inicio. Para dar por terminado el contrato se hacen actas de finalización y liquidación. En la contratación estatal se hallan términos como inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de intereses. La contratación privada, como se expresó anteriormente, es un acuerdo entre dos partes naturales diferentes o dos partes jurídicas. En este documento legal se establecen y registran los datos de negociación, las condiciones y la forma de pago. El contrato varía dependiendo del grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. La clasificación de los contratos en Colombia se dividen en contrato oneroso, contrato conmutativo, contrato aleatorio, contrato principal, contrato accesorio, contrato real, contrato solemne, contrato conceptual, contrato unilateral, contrato bilateral y contrato gratuito y contrato oneroso. Los tipos de contratos serían contratos de compraventa, contratos de permuta, donación y mutuo, de arrendamiento y comodato, fianza, prenda, hipoteca, entre otros. Todo depende de su naturaleza. La contratación privada siempre será un acuerdo formal que puede llegar a la flexibilización en términos y condiciones. No requiere de licitaciones públicas. Su forma de contratar puede definirse como una contratación sencilla. Otras diferencias son contratos públicos y contratos privados. Los contratos están sujetos a condiciones impartidas por el Estado o la entidad pública contratante. Esto en los contratos públicos. Y en los contratos privados, los contratos son habitualmente acuerdos entre partes involucradas. En los contratos públicos son contratos del Estado y privados se hace por medio de inversionistas particulares. Se desarrolla por medio del manejo legal y el contrato privado se desarrolla por el acuerdo entre las partes. Los recursos para estos contratos son del Estado y en los contratos privados los recursos son de inversionistas, empresas y particulares. En los contratos públicos, para poder contratar con el Estado, el requisito indispensable es estar inscrito en el Registro Único Proponentes RUP. Y en los contratos privados, para celebrar un contrato solo se requiere una buena propuesta. También en los contratos públicos se entran a competir varios interesados en adquirir la licitación y estas están sujetas a condiciones establecidas por el Estado o por la entidad pública que se esté licitando. En los contratos privados es un acuerdo formal entre las partes involucradas donde se puede llegar a la flexibilización de términos y condiciones acordadas en común. En los contratos públicos los contratistas se escogen por medio de una licitación pública y en los contratos privados para realizar el contratista no es necesario que se convoque una licitación pública. En los contratos públicos su contrato se hace por intermedio de entidades del Estado. Los inversionistas son el Estado mismo o inversión mixta pública-privada. Y por el otro lado, su contratación es privada por inversionistas particulares, su inversión es de capital privado. También los contratos públicos, su celebración se hace bajo un marco legal y los contratos privados solo se requiere de acuerdos entre particulares que se celebren el contrato. En estos contratos públicos se busca un beneficio social o desarrollar una obra que beneficie al Estado y también se entran en competir varios interesados en adquirir licitaciones. Estas a sujetas condiciones establecidas por el Estado o por la entidad pública licitada. En los contratos privados se crea para buscar el beneficio propio de una empresa y su acuerdo formal entre las partes involucradas donde se puede llegar a ver flexibilizaciones de términos y condiciones acordadas en común. La contratación pública en Colombia tiene una gran
importancia dentro del ámbito jurídico. En estos procesos podemos ver comprometidos beneficios de gran importancia para las comunidades. Es necesario hacerle seguimientos para observar el manejo que se le están dando a los recursos públicos. Estos procesos se rigen actualmente por leyes, normas, decretos como la Ley 80 de 1993, el Decreto 734 del 13 de abril del 2012, entre otros. Estos procesos de contratación que se adelanten en diferentes instituciones estatales se deben fomentar y brindar garantías e imparcialidad, entre ellos el debido proceso, la igualdad, la participación, la moralidad, la celeridad y la imparcialidad.